Ok, aquí tienen el índice de todo lo que se va a ver durante los dos videos. Del 1 al 4 es esta primera parte que vamos a ver y que les voy a pedir que las actividades se copien en su libreta para que puedan repasar. Otra vez, si ustedes ya a lo mejor dominan alguno de estos temas, pueden pasarse completo a la actividad, y si no, pues pueden regresar un poco para saber cómo es que se realizan las actividades y qué es lo que van a tener que saber para su examen global. Ok, primero tenemos el verbo be. El verbo be es una conjugación, obviamente, del is, el are y el am. Igual que en español, el verbo be, que significa ser y estar, también lo conjugamos a yo soy, tú eres, nosotros somos. Primero vemos el is, que es singular, es para he, she, it, si estoy hablando de un él, de una ella o de un eso. Después tengo el are, que es plural, es cuando estoy hablando ya sea de varias personas, por ejemplo they, que significa ellos o ellas, o el you para estar hablando de ustedes, o el we cuando hablo, no sé, de nosotros, por ejemplo. We es nosotros, de mi mamá y yo, mis amigos y yo. Como todo eso es plural, entonces voy a utilizar el are o su negativo, que es aren't. Después tengo el am, que el am es el personal, que es cuando yo estoy hablando de yo, que significa, que en inglés es el I. Aquí tenemos más amplio lo que es el verbo be. Aquí, si se fijan, tenemos el afirmativo y el negativo. En afirmativo, si se fijan, está separado. Si es I, pues voy a decir I am happy, yo soy feliz. Y en negativo sería I am not. El negativo de are enfrente viene, que es aren't. El negativo de is enfrente viene, que es isn't. Entonces esto les va a servir bastante para que ustedes vean la forma afirmativa y la forma negativa, ¿sí? Que es aquí, si lo pueden ver muy bien. Es muy importante que nos aprendamos también la parte negativa porque puede venir. Entonces, otra vez, el I va con el am, el you, we and they va con el are, y el he, she and it va con el is. Y los negativos los tenemos enfrente. Ahora, ¿qué pasa en las preguntas? Cuando son preguntas, si se fijan ahí abajo, en medio donde dice questions, primero va el verbo be. Ahora, si es una pregunta, lo voy a cambiar. Es muy importante saberse eso porque en el examen puede venir una línea y viene, por ejemplo, una línea, viene el they y viene el happy y luego el signo de interrogación. Ustedes no deben de confundirse y decir, porque viene una línea antes de eso, ¿verdad? Si siempre empiezo con sujetos. Bueno, cuando son las preguntas empiezo con el verbo be, o sea, el is, el are o el am. Y en esta ocasión nos queda de they are happy, queda are they happy, o de she is rich, queda is she rich. Entonces, preguntas, empezamos con el verbo be. Ahora tenemos los lenguajes y las nacionalidades. Sí va a venir esto en su examen, a lo mejor no muy amplio, pero sí es muy importante que nos sepamos las nacionalidades y su país. Por ejemplo, México sería Mexican, ¿verdad? Egypt sería Egyptian, o Britain de Britania sería británico. Japan sería Japanese. Entonces igual y esto le pueden dar un clic y repasarlo un poco para que sepan cada uno de su país con su nacionalidad. Y primera actividad que tenemos, que hay que copiar. Cada vez que veamos ese cerebro que está bailando, hay que copiar las actividades. Otra vez, esta primera parte son 4, ¿sí? A lo mejor son en varias diapositivas, pero es una misma actividad del primer tema. Tenemos ahora aquí que contestan la actividad, ya sea con el is, con el are o con el am. Otra vez, is es singular, are es plural y el am es el personal, ¿ok? Entonces a lo mejor eso les puede ayudar un poquito más para que ustedes decidan cuál es el mejor y cuál es el que queda. Entonces le pueden poner pausa y copiar las actividades. En esta siguiente actividad cambia un poquito. Ahora tenemos elige la mejor respuesta para las preguntas con be. Ya vimos si atrasan un poquito el video, cómo contestábamos en las preguntas, para que puedan ver toda esa amplia del verbo be. Acuérdense que contestamos con yes, el pronombre is, o are o am, o no, el pronombre aren't, isn't o am not. Y ahorita van a ver el ejemplo. Por ejemplo, la primera dice, is Lucy here?
ustedes tienen que contestar en afirmativo. Donde dice Is Addison from Spain, tienen que contestar en negativo. En esta ocasión el primero que dice Is Lucy here, como tengo que contestar en afirmativo, pondría yes. El pronombre es she, porque Lucy, el pronombre es she, y luego is. Entonces así tienen que contestar esas tres primeras, y por último los negativos, pues hay que contestar con el no, el pronombre y el negativo del verbo, ya sea isn't, aren't o not. Ahora vamos a las nacionalidades. Ustedes tienen que contestar dependiendo de cada una de ellas. Por ejemplo, dice she's from France. Si ella es de Francia, entonces ¿qué sería? Pues French, ¿sí? Sería French. Y así se van a ir con cada una de ellas, ya sea que les pida el país o la nacionalidad. Es lo que necesitan contestar aquí. Recuerden que esto otra vez va a venir en su global, entonces es muy importante que nos sepamos al menos mínimo estas que tenemos aquí. Ahora tenemos los negativos, pero cuando son negativos para cualquier otro verbo, ¿sí? Si se fijan, ya no tengo el verbo be, ahora tengo el verbo, por ejemplo, work, que es trabajar, like, que es gustar, do, que es hacer, y el have, que es tener. Entonces, cuando tengo cualquier otro verbo que no sea el verbo be, que es ser o estar, otra vez, el negativo ya no va a ser isn't, aren't o I'm not. El negativo va a ser para I, we, you and they, o sea, para los plurales y el personal va a ser don't, y para los singulares he, she o it va a ser doesn't. Entonces quedaría I don't work, yo no trabajo, he doesn't work, él no trabaja. También lo que viene entre paréntesis es una forma amplia, puede ser you don't work o you do not work, y es lo mismo, tú no trabajas. Ahí lo tenemos, plurales y personal, don't. Singulares, he, she o it, doesn't. De nuevo, ¿cómo queda entonces nuestro enunciado? Que es muy importante saber cómo queda el enunciado, porque en su examen puede venir algo así, que ustedes elijan qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Primero va el sujeto, luego va el auxiliar, que es el negativo, el no, el don't o el doesn't, y luego va el verbo. Por ejemplo, I don't go, yo no voy, porque el verbo go significa ir. He doesn't, si se fijan está ahí separado, he doesn't go, él no va. Entonces es así como va a quedar nuestros enunciados. Abajo también tenemos unos ejemplos para que lo vean en afirmativo y en negativo. Dice you speak English, y en negativo dice you don't speak English. Uno es afirmativo, uno es negativo. Si se fijan, lo único que estoy haciendo es añadirle el no, que en inglés es don't o doesn't. Otra vez, don't es para plurales y personal, doesn't es para singular, he, she o it. Ahora las preguntas, es muy importante que si ya se aprendieron el do y el don't, entonces nos aprendamos el do y el dos, que es casi lo mismo. El do queda con el don't y el doesn't pues es el dos, ¿verdad? Entonces otra vez de nuevo tenemos, ¿qué es lo que me tengo que aprender? ¿Con qué pronombres va a ir el do? Si yo estoy hablando en plural, voy a utilizar el do. Si yo estoy hablando de I, voy a utilizar el do. Y el dos va para singulares. Si yo estoy hablando nada más de un él, de una ella o de un eso, voy a utilizar el dos. Otra vez, ¿cómo quedarían estas preguntas? Pues por ejemplo quedaría do I work all day? Yo trabajo todo el día. O do my friends, mis amigos es plural. Do my friends work all day? Mis amigos trabajan todo el día. Y el dos, otra vez, singulares. Puedo utilizar does he study math? Él estudia matemáticas. O puedo utilizar su nombre personal, nada más de un Matt. Does Matt study maths? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que me tengo que aprender muy bien de memoria? Es con cuál va el do, con cuál va el dos, y si se regresan al negativo, con cuál va el don't, con cuál va el doesn't. ¿Sí? Do, otra vez, personal, y plurales, dos, singular. Y ahora sí, tenemos la actividad, la segunda actividad que vamos a realizar. Tenemos que escribir ya sea don't o doesn't, que son para los negativos, y si viene un signo de interrogación, o sea, me pide preguntas, pues entonces va a ir el dos o el do. Así de sencillo. Si vienen los signos de interrogación, entonces tengo que escribir a fuerza el dos o el do, o sea, las dos últimas palabras que vienen ahí, ¿sí? Y hay que checar otra vez. ¿Es plural? Pues utilizo el don't o el do. Si es singular, utilizo el doesn't o el does.
Ahora sí, vamos al punto 3, penúltimo de esta mitad del video. Tenemos los artículos. Primero tenemos estos artículos que son los indefinidos, que es el a y el an, el 1 y el 2 que ven ahí. Tenemos el a. El a y el an significan lo mismo. Es el artículo indefinido singular en español, que es un o una. No que a signifique un y el otro signifique una, no. El a y el an, los dos significan uno y una. ¿Cuándo voy a utilizar a? Cuando empiece con una consonante. Dice a is used when the next word begins with a consonant. Cuando empieza con una consonante. Por ejemplo, a book, a table, a clock. La B, la T y la C son consonantes, empiezo con a. No se puede decir an, ni an table, ni an clock. Y el punto 2 dice artículo indefinido an, otra vez significa uno o una, pero este se utiliza is used when the next word begins with a vowel, cuando empieza con una vocal, ¿sí? Las vocales son a, e, i, o, u. Entonces, por ejemplo, an apple. Apple empieza con a, elephant empieza con e, que es una vocal, an elephant, and an umbrella, ¿sí? No quedaría a apple. ¿Por qué? Porque solamente el an tiene que ir cuando la siguiente palabra empiece con una vocal. Y eso es muy importante que se lo aprendan porque en su examen puede venir algo así. Elephant, y ustedes tienen que elegir si elephant va con a o con an. A es vocal, entonces va con an. Y ahora viene el artículo definido. ¿Cuándo voy a utilizar el artículo definido? Cuando esté hablando de algo que es único, algo en específico. ¿Sí? Por ejemplo, el de significa el, la, los y las. Por ejemplo, el sol, la luna. Estoy hablando exactamente y en específico de algo único, del sol. ¿Sí? Yo compré, por ejemplo, the shirt is red. Estoy hablando específicamente de la blusa que es roja. ¿Sí? O de las direcciones, el norte, el sur. El de entonces es el artículo definido y se va a utilizar singulares, plurales, masculinos y femeninos. Ahora tenemos los artículos demostrativos. Tenemos singulares y plurales. Los artículos demostrativos igual y también vienen ahí ya traducidos al español para que sea más sencillo. Tenemos near y far. Near significa cerca y far significa lejos. Near, cuando algo está cerca y es singular, voy a utilizar this, este o esta. Y cuando está algo cerca, pero estoy hablando de varios, voy a utilizar these, estos o estas. Y luego, cuando algo esté lejos, voy a utilizar el that y el those. Si es singular, voy a utilizar that. Pero si es plural, voy a utilizar those, que es aquellos y aquellas. Y ahí tenemos unos ejemplos que vamos a ver en el siguiente. Por ejemplo, dice that's one bat, nada más es uno, por eso utiliza el conde contar, ¿sí? That. Y ellas son más, entonces sería two o más. Two, that, those bats or these bats. Tenemos otra vez ahora el ejemplo con plurales y singulares, pero ahora de los demostrativos nos pasamos a there is o negativo there isn't, there are o negativo there aren't, ¿sí? ¿Cuándo voy a utilizar there is? Pues es singular, entonces cuando nada más sea uno, por ejemplo, there is one bat. Pero si son dos o más murciélagos, voy a utilizar there are two bats, or three bats, or four bats, más murciélagos. ¿Ok? Otra vez hice singular, entonces si yo hago mis preguntas, si se fijan ahí vienen dos preguntas en rojo, dice is there a bat? Si es singular es is y luego el there, pero como es pregunta primero empiezo con el verbo be, ya lo habíamos visto anteriormente. Y la siguiente pregunta en rojo dice are there any bats? El are y el any es plural, entonces si viene el are, a fuerza voy a tener que utilizar el any. Eso es muy importante porque también va a venir en su examen sobre is there o there is o are there o is there. El any entonces es para plurales, no voy a utilizar el any con el singular en esta ocasión. Y la actividad del punto 3 es esta. Tenemos que elegir la respuesta correcta.
tenemos are there 3 cups on the table y ustedes van a elegir si es no there isn't o yes there are. ¿Qué es lo que tienen que checar? Pues primeramente dice are, es plural, no puedo utilizar el is en la respuesta. Tengo que utilizar el plural y el plural viene en el punto 2 que dice yes there are. Entonces así vamos a ir contestando otra vez haciendo la diferencia entre singulares y plurales. Singulares es 1, plural son 2 o más. Ok, ahora tenemos la actividad para los demostrativos. Hay que escribir el demostrativo correcto. Si tienen dudas pueden regresarse al video. Y por último de esta primera parte de las dos tenemos las preposiciones de lugar. Tenemos in, que es dentro, on, que es sobre, under, que es debajo, next to, que es al lado, behind, que es atrás, in front, enfrente y between, en medio. Si también les sirve pueden utilizar las que vienen en el libro para poder saber más. Ahora tenemos las preposiciones de tiempo. Tenemos 3 preposiciones de tiempo, que es la de at, on, la de in. La de at la vamos a utilizar, por ejemplo, cuando estemos hablando de tiempo. Cuando estemos hablando también night va con at. Tenemos on, la de on la vamos a utilizar para los días de la semana y para las fechas. O sea, fechas estoy hablando de que utilicemos ya sea el día y el mes o el mes y el año. También se va a utilizar para días en particular. Y por último tenemos in, que es para las partes del día. No sé, in the morning, in the afternoon, para los meses como in December. Tenemos también para las temporadas, in winter, in summer, en el invierno, en el verano. Los años, si se fijan aquí tengo separados ya sea los años o los meses. Pero si yo tengo un mes y un año, por ejemplo, donde dice on the 5th of June, entonces sí se considera una fecha. ¿Por qué? Porque tengo un día y tengo un mes, o ya sea un mes y un año. Entonces voy a utilizar el on, pero si el mes está solo o el año está solo, pues entonces nada más va a ser el in. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenemos que saber de las preposiciones de tiempo, más todo lo que ya tenemos en nuestras libretas. Y ahora ya tenemos las últimas actividades para el punto 4. Y es elegir aquí ya sea in, on y at. ¿Sí? Acuérdense, si estamos hablando de horas en particular, vamos a decir el at. Si estamos hablando de fechas, por ejemplo, o de meses nada más solos, ya tenemos cada uno de ellos. Voy a hacer con ustedes el primer ejemplo. Por ejemplo, dice Randy's always, como estoy hablando de tiempo, aunque no sea más bien no es una hora en particular, entonces en esta voy a escribir Randy's always on time. Entonces si yo digo tiempo, porque no estoy diciendo a qué hora hasta ahorita, entonces voy a utilizar on time. Pero el siguiente dice he is 7 a.m. Como es una hora, ahora sí en particular va a ser he is at 7 a.m. in school. Él está en la escuela a las 7 a.m. Y ahora tenemos una parte del día, the morning. Acuérdense que las partes del día van con in. Entonces sería even in early in the morning. Entonces en el primero es on time, porque no sé qué hora en particular, dice on. Y luego tengo las 7, que es la hora en particular, y una parte del día in. Entonces así se van a ir en todas las demás. Y la última actividad que tenemos con las preposiciones ahora son las preposiciones del lugar. Ustedes van a elegir qué preposición del lugar van a utilizar. Acuérdense, son las de in front, over, above, next to, in. Todas las preposiciones del lugar que tenemos, ustedes van a elegir cuál es la que queda mejor. Por ejemplo, la letra A dice el ave número 1, que es la que tienen ahí donde está el número 1. Ustedes van a decidir cuál es la mejor preposición del lugar que queda ahí. ¿Sí? Ya sea on, in, under, next to y todas las demás. Y eso sería todo para que lleven todas las actividades. Recuerden que es donde sale también el cerebro copiadas en una libreta.